Bueno, buenas noches a todos. Es un privilegio estar una vez más acá al frente de lo que es el discipulado. Vamos a comenzar el libro de Efesios y antes de entrar al tema, quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del 1 hasta el 14. Si tiene su Biblia a la mano, y pues si no, se lo leo yo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. No sé si se escucha bien. Sí. Amén, pastor. Ok, bueno. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. No sé si es la primera vez que ustedes leen esta parte del libro de Efesios. Yo lo había leído ya varias veces, aún en algunas preparando predicaciones, pero cuando ya se hace un exégesis o un estudio más minucioso, se va entendiendo, y es lo que voy a tratar esta noche de poderles explicar algunas de las palabras que se están mencionando para tomarlo en cuenta. Ahora bien, el libro de Efesios se le considera como aquel que nos enseña a cómo vivir una vida en santidad. Y acuérdense que la palabra santo, ya lo hemos dicho, muchas veces quiere decir apartado para Dios. Y hay una parte que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, es muy importante el hecho de que cada uno de nosotros, día con día, vayamos mejorando lo que es el hecho de estar en esa coinonía con el Señor, esa comunión, para llegar a eso. Ahora, la palabra de Dios nos enseña el hecho de que nosotros no podemos ver a Dios, porque dice que quien ve a Dios se muere, y lo enseña en varios ejemplos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo queda, pastor, lo que usted acaba de mencionar, que dice, sin santidad nadie verá a Dios? Correcto, porque eh, ahorita en la carne como estamos, como nuestra carne, no vamos a poder ver a Dios, o no lo podemos ver. Lo podemos sentir, podemos ver sus maravillas, pero físicamente no. Pero a eso vamos. Amén o no amén. O sea, a eso nos estamos preparando para que un día vayamos allá al cielo con el Señor, y dice que vamos a tener un nuevo nombre, un nuevo cuerpo para glorificarlo a Él, ¿verdad? Entonces, allí sí lo vamos a ver. Ahora, quiero explicarles rapidito algunas inquietudes que mencionan algunos teólogos, o en este caso, pues podría ser personas que han estudiado la palabra del Señor. Dice que, oiga bien, Efesios
no se escribió tanto para abordar problemas específicos de una iglesia en particular, sino que fue escrito para explicar algunos de los grandes temas y doctrina del cristianismo. Entonces, entiéndase, por favor, que doctrina es aquello de lo cual el hombre trata de mantenerse dentro de lo que es la línea del seguimiento del Señor. No sé si hemos escuchado que, por ejemplo, dicen, la iglesia tal tiene tal doctrina, los bautistas tienen tal doctrina, los pentecostales tienen tal doctrina. Entonces, la verdad que no debería de haber distinción de doctrina. Una sola doctrina es la palabra de Dios, es lo que dice el Señor en su palabra, pero Efesios está enmarcado en eso. Ahora bien, muchos teólogos lo mencionan como la reina de las epístolas. Si usted se recuerda, Pablo ha escrito varias epístolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, también le mencionan como la composición más divina del hombre. Ok, entonces Pablo es como que, ¿cómo poderle decir? Pablo se mandó escribiendo Efesios, ¿verdad? A pesar que solo son 6 capítulos, pero tienen mucha enseñanza. Resume en gran medida los temas principales de todas las escrituras paulinas, o en este caso de Pablo, ¿verdad? Pero hace algo más que eso. Lleva el pensamiento de las cartas anteriores a una nueva etapa, ¿verdad? Entonces, ahora, si usted se fija en, en la portada que está ahorita, la presentación, dice Efesios capítulo 1, el plan supremo de Dios. O sea, es interesante, ¿verdad? O sea, parece un título de alguna película esa de acción o alguna serie buena de Netflix, ¿verdad? Entonces, si usted se fija o se recuerda lo que estudiamos en Romanos, la carta a los romanos se enfoca, oiga bien, más a la obra de Dios en el cristianismo, en la persona del cristiano individualmente. Ahora bien, Efesios incluye, oiga bien, los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia. Entonces, ahí es un poquitito de diferencia, ¿verdad? Ahora, me gustaría que avanzáramos a la siguiente diapositiva para que leamos el plan de Dios. Híjole, está yuca, pero bueno, se lo voy a leer porque esos son los versículos que leímos. Pero no sé si alcanzan a ver ahí las letras, se supone que eran azules, pero ahí se ven moradas, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen esas letras azules o moradas? ¿Quién me lo puede leer? Si tienen buenos ojos. Aquí está plasmado el plan supremo de Dios. Ok, ahí está, ¿verdad? Eh, no sé si entendemos la palabra supremo, perdón, o plan, o sea, como bien, se escucha como algo macabro, como algo de alguna película o una serie, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, menciona del versículo 1 hasta el 7, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Mire cómo comienza. Ok, ¿qué es lo primero que Dios quiere en nosotros? Que nos volvamos discípulos. Y el discípulo es el que aprende. Pablo se convirtió en un apóstol del Señor, pero no es por voluntad de nosotros, es porque Dios nos escogió. Y más adelante vamos a leer, espero que nos alcance el tiempo, donde dice que hemos sido seleccionados y predestinados. Entonces, oiga, no es que usted, erradamente nosotros decimos, yo decidí aceptar al Señor como mi Salvador. Yo decidí, no, es el Señor quien te escogió. Es la voluntad de Dios que te llevó, que tocó tu corazón, que tocó tu mente, que tal vez tocó un momento difícil de tu vida para que te acercaras al Señor. Y si aún, oí bien, y si aún a esta edad o a este tiempo, no sé cuánto tiempo tenés de ser cristiano, pero si aún no estás viviendo el, la vida en santidad, pues Dios lo va a hacer en algún momento. Hemos conocido de grandes hombres del Señor,
predicadores de hoy en día, de tiempo atrás, ministros que crecieron en el Evangelio, pero su acercamiento a Dios fue a los 17, fue a los 19, fue a los 20, fue ya siendo adulto. Bueno, el mismo apóstol Pablo era un hombre que había sido creado en lo que era la religión. Hay una gran diferencia entre la religión y el evangelio de Dios. O sea, porque la religión es el conjunto de normas y leyes dadas por los hombres para llegar a Dios. Pero el evangelio son las buenas nuevas de la palabra del Señor para que el hombre se convierta. Entonces, dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Ahora, hay ciertos escritos, lo leí acá en la información que tenemos, que en algunos escritos antiguos se quita la palabra Éfeso, no aparece, porque creen o asumen que Efesios iba a ser una carta para no solo para la gente de Éfeso, sino para muchas iglesias. No sé si has escuchado, yo lo he escuchado en varios predicadores y pega muy bien, que en el Antiguo Testamento dice, cuando dice Israel, quite la palabra Israel y ponga su nombre y verá que pega. O sea, no es que estamos haciendo algo fuera de lo normal o quitando, poniendo la palabra, no, solo estamos haciendo como una analogía para que podamos ver cómo si Dios le hablaba al pueblo de Israel, mencionando la palabra Israel, pues lo hace también a nosotros. Entonces, lo mismo acá. Usted me puede decir, pastor, pero aquí le está hablando a la gente de Éfeso. No, por eso te explicaba que en algunos escritos no aparecía la palabra Éfeso, sino que estaba en blanco, como para poder decir los jóvenes del Taber, poder decir Alejandra, Andrea, Josué, Nelson, o sea, poder poner tu nombre. Entonces, ese es el plan perfecto de Dios. Ok, entonces, si existe un plan perfecto, existen los planes imperfectos, que son los que el mundo te da o que algunas veces nosotros creemos que lo estamos haciendo. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, es increíble porque te está diciendo que algunas cosas que creemos que están buenas o que las estamos haciendo bien, no están bien para Dios. Entonces no es parte del plan de Dios. ¿Qué más? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es la gracia y la paz? Y esa gracia es la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y esa misma misericordia nos va a llevar a tener paz. Tú mejor que nadie sabes esos momentos de tribulación que pasás, momentos de angustia, momentos de cólera, momentos de ira, momentos de tristeza, momentos de preocupación, de desesperanza, de enfermedad, de mil cosas, de desamores. Aleluya, amén, gloria a Dios, está hablando el Señor. O sea, son cosas que no te dan paz. Entonces Dios no quiere eso. Dios tiene que tú y yo tengamos paz. Dice que nada, ni la muerte, ni nada nos va a separar del amor de Dios. Ni problemas, ni nada de eso. Entonces, eso es parte del plan de Dios. Y es lo que está explicando aquí. Versículo 3. Bendito sea, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso, ¿verdad? Entonces, en estos 7 versículos es algo sencillito, ¿verdad? Pero es algo, o sea, hay más. En todo Efesios está el plan del Señor, pero aquí podemos ver, por ejemplo, cuando menciona, Él nos escogió en el versículo 4, lo que yo te decía, en Él antes de la fundación del mundo. O sea, de aquí en adelante tenemos que entender que yo estoy en la iglesia, yo estoy en el cristianismo, yo estoy en el taber, no es porque yo decidí, es porque Dios me llevó allí. Amén. O sea, no es porque tú dijiste, es que ahí me llevó un amigo, me llevaron mis papás, ahí me llevó mi novia, mi novio, no, es que Dios te llevó ahí, que pudo ocupar a tus papás, a tus amigos, a tu novio, amén, pero fue Dios quien te escogió. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí menciona
que dice la carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación con muchas de las otras cartas del Nuevo Testamento que él escribió, como Romanos, ¿verdad? Efesios no se escribió tanto para abordar problemas, lo que te decía anteriormente, en la iglesia en particular, más aún fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Ok, entonces eso ya lo habíamos tocado. Vamos a la siguiente, por favor. Ahorita son poquitas diapositivas porque después nos vamos a quedar prácticamente con solo el material, ¿verdad? Ok, dice, Efesios tiene muchas similitudes con la carta de Pablo a los colosenses, dado que Pablo dice escribió ambas desde su encarcelamiento en Roma. Su mente pudo haber trabajado en los mismos temas cuando escribió cada carta. O sea, es importante el hecho de entender, ¿verdad? ¿Por qué Pablo tomó esa decisión? Y, o sea, claro, nosotros vemos plasmado hoy en día en nuestra Biblia y tal vez no dimensionamos el hecho de que lo difícil que fue el poder describir, el poder también está Filipenses, cuando todos leemos o escuchamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿verdad? Y, ay, amén, aleluya. Sí, pero igual, él lo escribió en la cárcel, lo escribió en problemas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que independientemente de las situaciones que estemos viviendo, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y el Señor nos puede dar esa paz que dice aquí y esa gracia para hacer cosas buenas. Bueno, no solo por Pablo, José estuvo preso también, Daniel pasó situaciones difíciles. Entonces, podemos nosotros seguir adelante. Vamos a la siguiente, por favor. No sé si ahí está la información que quiero llegar. Ok, aquí es bien interesante. Me gustaría que alguien buscara primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos de, bueno, si no ahí está, pues, o si lo pueden leer, ¿verdad? Yo se los puse ahí. Alguien que lo lea, por favor, para ver si de verdad no se han dormido o no están comiendo, o no sé. A ver, lea esa parte, por favor. Primera carta a los Corintios 2, del 9 al 10. Amén. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Ok. Entonces, mire, yo de verdad se los digo así. Yo ya había leído ese versículo, esos dos versículos, y yo no me, o sea, yo lo leí y lo pasaba. Pero mire qué interesante, porque aquí el comentarista dice, Efesios dice, es el cumplimiento de esto. Revela las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? ¿Qué es lo que Dios? Ok, ya lo vamos a ir viendo, tanto en los demás capítulos que vamos a ir estudiando, como acá también menciona, primero, que Él nos escogió. Luego dice que en el versículo 5, que en el amor de Él nos predestinó para ser adoptados. Ya te voy a explicar qué explica la palabra adopción, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que menciona acá. Ahora bien, podemos deducir que la carta también tenía la intención de un sentido, dice, un poquitito más general, que, por ejemplo, que entre los cristianos se va a circular como una gran declaración, ¿verdad? De esto, del plan que Dios tiene para con nosotros, que es lo que yo te mencionaba al principio, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Ahora, no es lo que yo quiero, porque yo quiero muchas cosas materiales, pero Dios quiere que yo sea y que ustedes sean unas personas adoradores en espíritu y en verdad, personas que no hagamos sacrificios de carne, sino sacrificios de corazón, ¿ya? Por ejemplo, el hecho que te conectes al discipulado, o sea, lo haces porque quieres aprender
o lo haces porque tengo que, para que no me llamen la atención o para que mis papás vean que estoy haciendo algo y luego pues se acabó la hora, me meto a las redes sociales o pongo la televisión o la computadora o el play y empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan. Ah, no, pero ya estuve conectado una hora. Pero ¿qué tanto vas a aprovechar esta hora? Entonces, ese es el plan de Dios. Ahora, cuando menciona la palabra gracia y paz a vosotros, la gracia y la paz de Dios en la vida del creyente, o sea, es aprender a caminar en la voluntad de Dios. Que eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que a muchos nos cuesta. Ahora, nosotros podemos ver cantidad de información o cantidad de veces que menciona la palabra gracia, gracia y gracia. Entonces, pero poco o nada valoramos esa gracia en nosotros. Ahora, dice el versículo 3, no sé si hay otra diapositiva, creo que esa era la última. Sí, ¿verdad? Ok, quitémoslo, así está bien. O quitémoslo. Ok. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora, ¿por qué Pablo pide una bendición sobre el Padre? O sea, es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dice, todo lo que pidieres al Padre, a ver, ¿cómo termina? ¿Quién me puede decir eso? Todo lo que pidieres al Padre. En mi nombre. Ajá, correcto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, nada podemos pedir nosotros que no esté dentro de lo que es el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué se está refiriendo entonces? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es en el sentido, oigan bien, de reconocer la gloria, la honra y la bondad. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? A ver, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? A ver. ¿Quién me ayuda? Padre nuestro que estás en los cielos. Ajá, ok. No dice Jesús, ¿verdad? Dice Padre Nuestro, aunque el Padre y el Hijo son uno mismo y el Espíritu Santo, pero reconociendo al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, es fundamental que entendamos eso. Y Pablo lo está diciendo, porque el Padre ya ha bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alabarlo. Entonces, ¿cómo? Con ese amor de adorador. Por eso dice, bendito sea el Dios. O sea, aquí es que nosotros vamos a exaltarlo y a glorificarlo. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Ahora, luego menciona que dice, Él nos incluye tanto a nosotros como a los judíos, ¿verdad? Luego menciona la palabra bendición espiritual, ¿ya? Entonces, luego menciona en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ahí es más sublime lo que es mejor tener bendiciones celestiales que terrenales. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra, donde Elohim y la polilla los destruye. Y dice aquí que nos bendijo toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos está explicando acá. Estamos en el versículo 3, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante que quiero compartirles y que me pongan atención. Debemos dar gracias a Dios, oigan bien, por todas las bendiciones temporales, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más de lo que merecemos. ¿Amén o no amén? Porque no nos vamos a negar. Dios nos bendice y hay veces, o sea, es una bendición tan linda y de verdad que no la merecemos. Hay gente que se porta mejor que nosotros, que lucha más que nosotros y tiene menos bendiciones que nosotros. Amén o no amén, no me lo va a negar. Usted me va a decir, pastor, pero yo estoy mal. Puede ser, pero hay gente que está peor que tú. Ahora bien, pero ok, no sé si me expliqué, pero dice, debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones temporales.
¿Cuáles son las bendiciones temporales? Es todo lo material, ya. Pero nuestro agradecimiento debe ir a Dios en gran cosa, trueno de aleluya, por las bendiciones espirituales. Ese debe ser nuestro agradecimiento. Porque yo crecí espiritualmente. Porque, pastor, ya oro más, ya leo más la Biblia, ya ando en la calle y pienso más en Dios, ya controlo mi carácter, controlo mi vocabulario, ya llevo mi diario de devocionales. Entonces, eso es lo que debemos dar gracias a Dios, porque ese es el crecimiento. No sé si recordás, pero si no me equivoco, creo que Gálatas menciona los frutos del Espíritu. Ahora, yo me recuerdo en una predicación que yo les dije, ok, ¿cuántos frutos de eso has dado? Paz, bondad, mansedumbre, templanza, amor, que es el principal, que ese te va a llevar a los demás. Entonces, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo está? Muéstrame tus obras y te voy a mostrar tu fe, dice el Señor. Entonces, eso es importante. Un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. No sé si me estoy explicando. Porque aquí dice en el 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, me encantó esa frase y por eso la marqué, que dice, un corazón nuevo es mejor que un abrigo nuevo. Amén. Alimentarse de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal. Lo dice la palabra de Dios. Que tenemos que, esto que estamos haciendo ahorita, el de estar en un discipulado, es que estás pasando de la lechita al alimento sólido, que muchos no pasan, que muchos llegan años y años de estar en el cristianismo y no hay crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no pasan o no han pasado de lo mismo, ¿verdad? Y luego dice, ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de la persona de la tierra o mayor de un presidente o de un empresario. O sea, es mejor ser heredero de Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo lo estás haciendo? Pues tú sabrás lo mejor, ¿verdad? Ahora bien, dice, si no apreciamos las bendiciones espirituales, vivimos al nivel de los animales. Y perdón la comparación, pero aquí está en la información y a mí me encantó. Y te digo, lo que te estoy compartiendo ahorita, pues va para mí también. Te repito lo que dice, si no apreciamos las bendiciones espirituales, vivimos al nivel de los animales. ¿Por qué? Oye bien, dice, los animales viven solo para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Cualquier parecido es pura coincidencia. Estamos hechos, dice la palabra, a la imagen y semejanza de Dios. Y Él tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. No sé si lo crees. Yo lo creo y lo declaro para mí. Amén. Si la palabra dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza, entonces no debo comportarme como un animalito, ¿verdad? Dios quiere que conozcamos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir lo que está acá. Ahora, no sé si estás agarrando, yo te decía, aquí hay mucho, ya el tiempo nos está comiendo, pero para que te des cuenta que cuando nos metemos de lleno en un par de versículos podemos aprender muchas cosas. Ahora, avancemos un poquitito. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Él, según nos escogió en Él. Nuestra posesión de toda bendición espiritual es tan segura como que fuimos elegidos por Dios y elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios me escogió, entonces Dios me va a bendecir. Pastor, eso no tiene lógica, porque yo no estoy siendo bendecido, me vas a decir. Sigo siendo pobre, hay problemas en mi casa, hay enfermedades, vivo en un lugar donde no quisiera vivir, tengo problemas en el colegio, en la universidad. Ok, eso no es espiritual.
mis papás están discutiendo, se están divorciando, ya se divorciaron, no sé, 40,000 cosas en la carne. Pero eso no es la parte espiritual. La Biblia dice que vamos a tener problemas, que van a haber días con afanes, que traigamos a Él los que estamos cargados y cansados. Ahora, entonces, ¿qué es lo que entonces Dios quiere decirnos? Es que al principio lo dijimos, que es la gracia y la paz. Y tener, número 3, sabiduría para poder enfrentar la situación, que nos falta mucho. Dice siempre en el versículo, somos escogidos en Él. Ahora bien, si somos escogidos en Cristo, oye bien, es fuera de nosotros. No sé si entendés esa palabrita, fuera de nosotros, o sea, no es mi decisión, no es porque lo merecemos, sino porque nuestro Padre Celestial nos ha injertado mediante la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. Y la palabra dice que somos el Israel injertado. ¿Por qué? Porque somos los gentiles, porque somos todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, que el pueblo escogido de Él lo rechazó y todo, hasta el día de hoy algunos lo siguen rechazando, pero nosotros lo aceptamos como nuestro Padre, como nuestro Salvador. Entonces, eso tenemos que hacer. Ahora, interesante porque dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, dice. Ok, somos escogidos no solo para salvación, sino dice también para la santidad, que es lo que yo te decía. Ok, hemos sido salvos, aceptamos al Señor, nos dio la salvación, es un regalo que por gracia lo recibimos y la salvación no la vamos a perder. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? ¿Tengo que hacer méritos para ser salvo? No, porque ya me lo regalaron. Tengo que hacer méritos para ser santo. ¿Y qué es ser santo? Me van a poner velitas, San Alejandra, y le vamos a orar a la santa para que nos den novio, ¿verdad? No, mentira, Alejandra, nada que ver. No, voy a luchar para ser apartado para Dios. Como aquellos monjes que se van allá a las montañas, a esos grandes monasterios, y se aíslan de toda la ciudad y de todas las personas. Viven de lo que siembran y todo eso, y cualquiera puede decir, wow, qué bonitos, qué santos son. No, no lo sé, yo no conozco, pero te puedo decir algo. Podemos aislarnos físicamente, pero la mente está trabajando. La Biblia dice que pecamos hasta con el pensamiento. ¿Amén o no amén? Entonces, por eso te repito, ¿por qué te conectas a los discipulados? Porque de verdad quieres aprender, porque querés ser santo, apartado para Dios, y que Dios dice, hemos sido escogidos en Él. O estás cumpliendo porque para que el pastor me vea, o para que vean que aquí estoy, o estoy conectado, pero estoy viendo la televisión, estoy haciendo otra cosa, estoy comiendo, estoy durmiendo, no sé si la Adriana está conectada y estará comiendo, ¿verdad? No sé, ok, pero no sé, pero te puedo decir algo, yo te puedo felicitar si lo estás haciendo porque verdaderamente querés crecer espiritualmente. Este conocimiento nadie te lo va a quitar. O sea, es tuyo, es tu crecimiento espiritual. Entonces lo dice el Señor. Ahora, rapidito, porque me quedan 6 minutos, quiero explicarte algo bien interesante. Cuando habla, dice, y sin mancha delante del amor, habiéndonos predestinado, versículo 5, teníamos que llegar hasta el supuestamente 14, pero en el 5 creo que íbamos a terminar. Habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ok, te voy a explicar esto porque a mí me encantó también cuando lo leí, porque dice, el destino del Padre para sus escogidos, en este caso somos nosotros, es que disfrutemos el ser adoptados como hijos suyos. Yo no sé, no sé si alguno de ustedes ha adoptado,
Molesto a uno de mis hijos y le digo que es adoptado, pero no es así, o sea, solo por molestarlo. Pero hemos visto, creo que en películas, en la televisión, cuando se enteran que son adoptados y quieren mucho a sus padres adoptivos, pero quieren conocer a sus padres de sangre. Bueno, pero te voy a explicar. Dice, el plan de desarrollo de Dios para nosotros no solo incluye la salvación y la transformación personal, sino también una relación cálida y segura con el Padre. Ahora, si te das cuenta, ya va agregando más cosas el plan. Ya no solo ser salvo, sino que ahora también menciona que tenemos que transformarnos, ¿ya? Y empezar a tener una relación con la coinonía con Dios. Lo que yo te decía, tu momento de devocional con el Señor de todos los días, tu lectura bíblica, tu oración. Así como, por ejemplo, comemos 3 veces al día, 4, algunos 5, 6 veces, no sé. Así como te bañas 1 o 2 veces al día, así como platicas con tus papás, con tu pareja, con tus amigos. Entonces, ¿cómo estamos con Dios? Yo te pregunto, ¿cómo puedes considerar a alguien tu verdadero o verdadera amiga? Entonces me puedes, mire, pastor, porque tenemos muchas cosas en común, porque él o ella nos gusta esto, salimos, compartimos, ok, qué bueno. Y se llegaron, pero compartieron. Ahora, ¿qué tanto compartimos con Dios? Mira qué interesante esto, te lo voy a leer. Dice, en la ley romana, cuando se completaba la adopción, realmente estaba completa. ¿Qué quiere dar a decir esto? Ahorita te lo explico. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. No sé si estás entendiendo, pero la Biblia dice que cuando somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo, mas ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Efesios nos quiere enseñar. Ahora, ¿por qué menciona la adopción? Por eso mismo. Ahora, mira qué interesante esto. Tan nuevo era, dice, tan nuevo era él, o sea, la persona que fue adoptada, que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas como si nunca hubiesen existido. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él borra todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿entendés ahora cuando dice la palabra que Dios quiere adoptarnos como sus hijos? O sea, qué orgullo es el hecho de saber de que ahora soy un príncipe. ¿Por qué? Porque mi padre es el rey de reyes. O sea, eres una princesa porque tu padre es el rey de reyes. Entonces, qué bueno es que me digan, o sea, no me voy a sentir mal que me digan como lo que es en el terrenal, soy adoptado, no. O sea, soy adoptado por Dios y Él borró todo mi pasado y me hizo nuevo. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, el mediador fue Jesucristo, porque sin Él no hubiésemos podido ser salvos. Ahora bien, para ir terminando, porque necesito que veamos un video muy bonito que explica todo, no solo esto, sino todo lo que es el libro de Efesios, que lo vamos a ir aprendiendo. Me quedan 2 minutos y te explico. El último dice, versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, el aspecto relacional se enfatiza en esto. Pablo describe aceptos, que es una palabra charito. ¿Qué quiere decir esto? Aceptos, charito. Es favorecidos o llenos de gracia. Entonces, mira qué interesante, porque cuando vas a cantar a tu iglesia,
sos una persona llena de gracia, sos una persona favorecida y eso nos manda o nos hace sentir aceptados a Dios. O sea, Dios no ve cómo cantás o cómo adorás, sino Él ve tu corazón. Y hay un versículo, Lucas 1:28, si alguien lo puede leer, por favor. Allí se usa la palabra lleno de gracia, o sea, aceptos. En Lucas 1:28, si lo tienen por ahí, me lo buscan, me lo encuentran y me lo leen, para que entendamos un poquitito más esto. Entonces, a eso nos quiere llevar cuando dice para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amor. O sea, nos hizo charito. ¿Lo encontró alguien? Amén. Lucas Ok, 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. amén. Mire qué interesante. ¿A quién le estaba diciendo eso? A la Virgen María. ¿Por qué? Porque fue escogida. Entonces, así como Dios la escogió a ella, claro, aquí no hay ninguna virgen, ¿verdad? Sí, Virgen María que va a ser, va a tener un niño del Espíritu Santo, no, ni tampoco habemos un José aquí, pero sí somos aceptos en el Señor, somos amados, somos favorecidos, porque lo dice Efesios. Entonces, porque Dios nos lo está explicando. Ahora bien, termino con esto. El plan de Dios en el Evangelio a menudo es rechazado porque glorifica a Dios, dice, y su gracia, y no al esfuerzo o logro del hombre. O sea, por eso la gente no quiere, porque erradamente andamos disque evangelizando, pero andamos presentando creencias o doctrinas de hombre y no el Dios vivo. Yo por eso siempre lo he dicho, el mejor evangelio es tu testimonio. Claro, la Biblia la puedes usar, pero lo primero que la gente va a ver es a ti. Entonces, espero que lo poquito que te expliqué de algunos versículos te ayude a entender verdaderamente lo que va a ser el libro de Efesios en tu vida hoy, en todas estas discipulados o clases, como llamarle, o charlas de lo que vamos a ver en estos 6 capítulos, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, espero que te haya ayudado y que pues hayas tomado nota. Ahora, quisiera que veamos ese video donde nos explica y pongamos atención porque me encantó mucho cómo ocupan los dibujos, las imágenes, y ahí que nos ayude Josué, por favor, a poner el video. Ok, me voy a desconectar yo del video para que... Interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en 2 mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios.
De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad.
Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Amén. Gracias, Josué. De verdad que bien interesante el video, un poquitito largo, van a disculpar, pero muy bueno. Me encantó porque menciona también ellos la palabra el plan, solo que ellos dicen el plan divino de Dios. Y algo bien importante dice, tenemos que crecer y madurar. Y si ustedes pusieron atención, algunas de las cosas que yo mencioné, también las menciona el video, ¿verdad? Así que gracias por haber estado esta noche. Las disculpas del caso, nos pasamos unos minutitos, pero creo que al final es de mucha bendición para todos, ¿verdad? Así que vamos a orar para terminar y bueno, a seguir adelante, ¿verdad? Porque Efesios nos está enseñando a ser esos verdaderos cristianos y cómo vivir una vida en santidad, ¿verdad? Oramos, Padre, gracias Señor porque estamos terminando.
esta primera clase, este discipulado, Señor, acerca del libro de Efesios. Qué bendición, Señor, porque nos exhorta a ser personas de bien, a dejar el viejo hombre y empezar a mostrar ese nuevo el cristiano que somos, Señor, a dejar todo lo malo y vivir conforme a lo que su palabra dice. Señor, regálanos una noche tranquila, en paz y bendición, y cuida a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el sábado si Dios permite. Feliz noche.